Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres utilizar al principio de la conversación? Doctor Jones. Doctor Jones. Vale. Pregunto siempre a mis invitados por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Mi relación con el mar es que todos los veranos iba con mi abuela ¿A qué mar? al Mediterráneo. ¿Y te llevaba ella? ¿Ibais en autobús? ¿Ibais en coche? ¿Cómo ibas con tu abuela a ese mar Mediterráneo? Íbamos con mi padre y la llevamos siempre a ella porque ella nació cerca del mar, aunque vivía en Madrid, y para ella era regresar a sus orígenes. Entonces, bueno, era una parte de ella importante. ¿Cuántos días pasabais en el mar? Intentábamos que fueran los meses de verano, pero seguro, agosto entero. ¿Tú naces en un pueblo de Madrid? Sí, correcto. Sí. ¿Cómo era? El ¿Qué se pueblo, veía desde tu habitación? pues se veían pisos. Tampoco es que se vieran muchas cosas. Teníamos un balcón, la plaza del ayuntamiento y luego pues edificios. Tampoco veíamos gran cosa. ¿Te recuerdas como un niño que jugaba, no sé, al fútbol con sus colegas? Sí, ¿Cómo eras de niño? yo siempre he sido muy futbolero. Me gustaba muchísimo el fútbol. De hecho, jugaba de portero. Siempre me he visto jugando y siempre me he visto también ayudando a mis padres en el negocio familiar. Eso sí que lo recuerdo. Yo creo que he llegado a ser quien soy por ese esfuerzo que me inculcaron mis padres de pequeño. Mis amigos a lo mejor se iban de vacaciones en Semana Santa y mi hermana y yo teníamos que apechugar. ¿Cuál era el negocio? Era un vivero que lo acaban de cerrar porque se han jubilado. Un vivero. De plantas, sí. Anda. Sí. Y éramos muy pequeños, 10, 11 años, y ahí estábamos los dos hermanos ayudando a mis padres, porque había que echar una mano. ¿Sabes que siempre he pensado que la relación con las plantas tiene que ver con la relación con el tiempo? Porque las plantas no crecen cuando tú quieres, sino cuando ellas quieren. Cierto es. Hay que tener mucha paciencia, hay que cuidarlas, y si no las cuidas, pues bueno, al final, como tú dices, no crecen. Sí, hay que tener mucha paciencia, hay que quererlas también y entenderlas, que es muy importante. Son agradecidas. Sí. ¿Tienes plantas en casa? Tengo cactus. Sí. Teníamos una planta de esta, una flor de Pascua. Sí. Entonces, en uno de mis viajes se la dejé a mi mujer y al regresar no había planta. Te había echado de menos. Sí. Entonces, en ese momento entendí, tiene que haber cactus, porque esto es muy complicado que mi mujer se los cargue. Y efectivamente, pues tenemos muchos. ¿Tú querías ser periodista, lo tenías claro? ¿O querías ser futbolista? ¿O qué querías ser cuando eras crío? Cuando era crío yo quería viajar, quería conocer mundo. Tenía un tío abuelo, que era marino mercante y viajaba alrededor del mundo y siempre se llevaba a sus sobrinos, a mi madre, por ejemplo, a mi padre, a dar vueltas por el mundo, Nueva York, nos contaban sitios y dije, buah, yo quiero ser de mayor como el tío Pepe. Y bueno, periodista me daba la opción de viajar mucho. Sí. Es verdad que cuando estabas haciendo, no sé si tus primeras prácticas en el AS o no sé si ya estabas trabajando allí, alguien te dijo, no vales Sí. para escribir, no vales para ser periodista. Sí que he pasado por eso. Sí que me lo dijeron, eres mala, ¿eh? Eres muy mala. ¿No? Pero tú dijiste, ¿cómo que no? Sí me lo dijeron y de hecho estuve 2 meses en el diario AS y fueron de los peores meses de mi vida. ¿Tú sabes lo que es ir con ansiedad al trabajo? Porque sabes que te van a gritar, da igual lo que hagas, lo hagas bien, lo hagas mal. Tienes 20 y tantos años, acabas de salir de la universidad y dices, es que no me merece la pena estar aquí. No me merece la pena. Ni gritos, ni enfados. A mí amaba el periodismo deportivo. El diario AS era el periódico que siempre leía. Mi padre sigue leyéndolo y para mí aquello suponía un fracaso personal. Pero fíjate, gracias a que te dijeran eso Sí. del periodismo deportivo, te has convertido en el periodista que hoy eres.
porque Sí, ¿quién lo iba a decir? es, Estando en una redacción, viendo partidos, yendo como mucho, ¿no? Cualquier cosa arriesgada sería ir a cubrir un partido a un campo de fútbol, si es que te sí, dio tiempo a ir, que igual ni siquiera te dio no. tiempo a ir. Estuve una vez cubriendo un Real Madrid Deportivo La Coruña en el Bernabéu, que por cierto perdió el Madrid 0-1 cuando trabajaba, no en el AS, sino estaba de prácticas en Europa Press. Ese es el único partido que he cubierto en mi vida. De hecho, me hice luego una foto con, creo que era Figo, en los vestuarios. Pues mira, esa experiencia, esa patada, entre comillas, me llevó a ser quien soy hoy a nivel profesional. Ujú. Quizás si no hubiera ocurrido eso, pues seguiría estando como muchos de mis compañeros que siguen estando en el diario AS, y todo lo que me ha pasado desde ese momento en mi vida no hubiera parado jamás. Nada. ¿Cuándo o qué te hace o quién te da la oportunidad o a quién le dices quiero irme a cubrir zonas de conflicto? Eh, Cómo es ese salto? yo siempre he querido ser periodista deportivo, pero hay un momento en mi universidad, en la Universidad Europea, que dan una masterclass y íbamos un poco obligados. Va. No sabíamos qué nos iban a hablar. Y entonces era un periodista iraní que se llama Reza, que trabajaba para National Geographic y sigue trabajando. Entonces aquel hombre nos venía a contar qué era Afganistán, cómo fue la guerra afgano-soviética y quiénes eran los talibanes. Y claro, yo estaba embobado viendo sus fotografías, viendo la pasión con la que contaba su oficio. Y dije, ah, pues mira, este tampoco está mal. Pero como algo remotamente imposible. Y luego con los años, muchas entrevistas que he dado, siempre doy el nombre de él, finalmente me acabó escribiendo un correo electrónico diciendo, amigos españoles me han dicho que hablas de mí, me contó su historia. Él estuvo detenido durante muchos años en Irán y dice, tienes una fotografía mía para cualquier libro que publiques gratis. Dice, es una forma de unirnos. Es lo más bonito de las cosas más bonitas que me ha pasado a nivel profesional. Dije, jo, pues mira, nos hemos unido y nos hemos vuelto a encontrar casi 20 años después. Casi 20 años después. La primera vez que vas a Sí. cubrir una guerra, Mm. ¿te acuerdas de ese día? Sí, yo creo que no se olvida ninguna guerra. El primer día que llego a Bagdad, pues mira, tenía 25 años, hablaba muy mal inglés, y realmente no sabía dónde me estaba metiendo. Era un poco a la aventura. Nunca sabes dónde te metes. Por ejemplo, yo me pregunto qué llevas en la maleta para irte a un sitio como Pues Bagdad. Si es que llevas maleta, llevas sí, mochila, o sea, ¿qué llevas? llevaba una maleta, iba a estar 10 días en la embajada que tenía España en ese momento, en la zona roja, es decir, fuera de la zona verde donde estaban los norteamericanos. Iba a estar haciendo un reportaje con los GEO, que eran quienes custodiaban la embajada. Entonces, era una maleta no muy grande, pero bueno, pues para 15 días de viaje. Pero no es- Cuando llegas allí a Bagdad, empiezas a ver alrededor las caras y sobre todo lo que te choca son los GEO, armados hasta los dientes, te ponen un chaleco antibalas, te meten en el coche blindado y te dicen, no te bajes del coche bajo ninguna circunstancia. Esto es lo que te salva la vida. Y yo, madre de Dios, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Ibas solo? Iba solo, sí. Al principio viajas solo, porque piensas, Mara, que eres el único freelance del mundo. A mí nunca me habían hablado de que era un freelance. Entonces a mí me daba vergüenza decir, hola, que soy el único freelance del mundo, soy el único que paga por mis viajes, que no tiene un medio de comunicación con el que trabajar. Entonces a mí me daba vergüenza. Luego ya con los años te das cuenta y dices, ah, no, que somos una tribu, vale, vale. Vale, pero claro, tú te vas a Bagdad Sí, para algún medio. O una vez que llegas allí, tú dices, bueno, yo hago mis crónicas y ya las iré vendiendo. Tienes 25 años, me has sí, dicho. 25. Eh, ah, Empiezo a mandar muchos mails a todos los medios de comunicación. Algunos contestan, que suele ser lo habitual, y uno en concreto sí me contesta. Era el Diario Público, que había nacido en septiembre del 2007. Y ellos me dicen, ah, pues mira, vas y cuando estés allí nos vas mandando cosas y si nos interesa, pues ya te compramos. Y si nos interesa, pues nada. O sea, que te sale a perder todo. O sea, es absurdo. Es absurdo. Pero bueno, tienes 25 años, has pedido un crédito para viajar, porque claro, las guerras son muy caras, muy caras.
Y da igual. Quiero vivir la aventura. Quiero esos viajes. Y es una experiencia única. Ya veré si sigo viajando o no sigo viajando. Y te enganchas, porque las guerras enganchan. Irak, Líbano, Siria, Sudán del Sur, Afganistán, Haití, Afganistán. Ucrania, el infierno. Enganchan. Soy un yonki de la guerra, o lo era, hasta que nació mi hija. Y ahora antepongo a mi hija a todo lo demás. ¿Por qué Antonio Pampliega se ha puesto Dr. Jones? Dr. Jones, porque si no hubiera sido periodista, me hubiese encantado ser arqueólogo, como el doctor Indiana Jones. Sí, me flipa, estoy enamorado de Indiana Jones y de su personaje. Bueno. ¿Sabes qué me llama mucha la atención que digas soy un yonki de la guerra? Vivir esa aventura con esa ingenuidad del periodista que tiene 25 años, que quiere viajar, que encuentra un objetivo que entiendo que es contar lo que ve. Al principio es vivir la experiencia. Y tiene que haber una parte que llevamos todos los periodistas de denunciar lo que pasa. Claro, eso es cuando ya cumples más años. Ya cuando tienes 25 no vas a denunciar nada. ¿No fuiste con miedo las primeras veces? Realmente, las primeras veces, como tampoco vi la guerra, entonces tampoco te haces una idea de lo que es la guerra. Ya cuando estuve viviendo en Afganistán, y sí que la tienes al lado, con diferentes atentados suicidas, con tomas de rehenes, entonces te das cuenta de, ojo, que esto es más peligroso de lo que es. Pero realmente yo pierdo la inocencia en la guerra de Siria. Yo no he visto una guerra igual. 12 de julio de 2015 o antes, porque Mucho tú habéis antes, estado muchas veces en Siria, ¿no? 10 o 11 antes, veces antes. Mucho antes. Uno de los peores días que yo recuerdo en Siria es un 4 de octubre de 2012. El régimen, pues a media tarde, bombardea con 2 proyectiles un antiguo colegio donde había familias refugiadas y los compañeros estábamos en el hospital esperando a que trajeran heridos, porque siempre por la mañana vamos al frente y sabemos que por la tarde va a haber una reacción. Y empiezan a traer niños y niños y niños y niños y niños. Y aquí decía, ¿qué coño ha pasado aquí? Y los traían despiezados. De hecho, una de las imágenes que siempre recordaré era un muchacho, debía tener 15 años. Le estaba grabando fijamente porque trabajaba para AP o colaboraba con ellos y el chaval estaba mirando mi cámara y no me estañaba, ni lloraba, ni gritaba, estaba en silencio absoluto. A mí me parecía muy raro teniendo en cuenta cuál era el panorama alrededor. Bajo la cámara, levanto la cabeza y de rodilla a tobillo solamente está unido. Yo creo que deberían ser los tendones o algo así. El resto de las piernas había desaparecido, destrozado por la metralla. El chaval estaba en shock. No sabía ni dónde estaba. Ni siquiera me estaba viendo. Aquel día volví a encender la cámara para grabar y me ponía a llorar y a llorar y a llorar. Y recuerdo que Manu Bravo me cogió del hombro, me dice, nos vamos a Turquía después de esto. Y efectivamente salimos a Turquía. Y entre las fronteras turca y Siria, o Siria y turca en este caso, yo cogía el teléfono, era el único sitio donde se podía llamar, que había un poco de cobertura, cogías la cobertura turca y llamé a mi casa. Y le dije a mi madre, mamá, quiero ir a casa. Mamá, me quiero ir a casa. Me dice, piénsatelo, descansa unos días en Turquía y aquí vamos a estar. Y efectivamente, descansas unos días en Turquía, vuelves para adentro y es lo mismo que cuando te has ido. No era un colegio, en este caso era una panadería. Traían los niños otra vez 10 pesos. O sea, que era una locura. Dices, madre de Dios. Ahí es cuando te das cuenta de cómo es la guerra. No antes. Te tienes que meter ahí. Porque antes, vamos, ni guerras ni nada. Y que todas las guerras son iguales. Todas las guerras son iguales. Ya, algunas más sangrientas que otras, en el caso sirio, en el caso de la guerra de Gaza. Algunas son mucho más sangrientas. Otras no las ves. En el caso, por ejemplo, de Sudán del Sur, ellos iban mucho más avanzados que la prensa y cuando nosotros llegábamos, pues lo que veríamos eran
los restos de lo que había sido, entre comillas, la guerra, ¿no? Casas quemadas y alguna fosa común, nada más. Pero aquella te la tenías que comer porque es que vivías allí. Pampliega, cuando estáis en esa situación, los corresponsales o quienes vais a cubrir la información en zonas de conflicto, ¿os sentís protegidos por los medios? No. Yo no. Yo no, porque soy free. Entonces, al trabajar por libre, nadie me debe nada. O se supone que nadie me debe nada. A pesar de haber hecho portadas con ellos, a pesar de haber recibido premios. Ha sido porque has querido. Si te pasa algo es cosa tuya. Es tu problema, no el nuestro. Bueno, pero es un peaje que sabes y que asumes, Mara. O sea, yo no voy ya que los medios me protejan, o ni siquiera que los medios me vendan. O incluso los gobiernos, ¿no? Que tu país te proteja. Bueno, lo de los gobiernos habría que hacer otro programa sobre las embajadas, que también tengo alguna que es ridícula. No, aquí no te va a proteger absolutamente nadie. Tú vas a pecho descubierto y sabes lo que hay si te pasa. Y en eso vamos. Pero ya cuando tienes más años, ya no vas ni siquiera por la aventura, ya tienes un compromiso con la gente y entiendes que si nosotros no vamos, allí no se sabe lo que está pasando. Cuando nosotros nos secuestraron en Siria, que es lo que has dicho antes, la fecha, ¿no? El 15 de julio del 2015, éramos los únicos periodistas del mundo, que estamos dentro de la Siria rebelde. ¿Por qué? Porque por un lado tienes Al-Qaeda, por otro lado tenías a Estado Islámico y por otro lado tenías a los rebeldes que cada uno era de su padre y de su madre. Entonces, claro, aquello era un batiburrillo y era jugártela al mejor postor, que al final es lo que nos pasó. Siempre había funcionado, siempre nos había salido bien, hasta que te sale mal. Siempre eran en todos los viajes que habías hecho antes a Siria. Sí, eso es. Contaste que tú tienes la sospecha de que fue el chofer quien os denunció. Sí. Y nada más llegar, creo que llevabais 2 días, 3 en Siria. Correcto, sí. Cuando os secuestran los yihadistas. Exactamente. A ti y a otros 2 compañeros. Eso es, sí. Nunca habíamos trabajado con el traductor, porque los nuestros, los míos, con los que había trabajado durante 12, 13 veces en Siria, obviamente se habían ido o los habían matado. Muchos de ellos estaban muertos. Entonces, bueno, apareció que había trabajado con una compañera del país y dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Y al final, bueno, pues él junto con el chofer nos acabaron vendiendo a un grupo yihadista. Yo creo que en ese momento no era ni siquiera Al-Qaeda, sino que era un grupo yihadista y de ese momento fuimos pasando de grupo en grupo hasta caer en manos de Al-Qaeda. Que bueno, por lo menos tenían ese contacto. Nuestro miedo era no caer en manos de Al-Qaeda, sino caer en manos del Estado Islámico. Sabíamos que si caíamos en manos del ISIS, nos iban a matar. O sea, de ahí sí que no se salía. ¿Cuánto tiempo estuviste secuestrado? 299 días. Son 10 meses, ¿eh? Son 10 meses. Cuando echas la vista atrás, ahora, ¿qué recuerdas del secuestro? De esos 10 meses? Intento, o sea, como ya han pasado casi 8 años, tampoco es que recuerde mucho en mi vida, salvo si los compañeros me preguntáis sobre algún momento en concreto, si intentáis que, entre comillas, reviva aquellos meses, pero en mi vida normal no. A no ser que, por ejemplo, yo sí tengo mucho humor negro. Entonces, cuando, por ejemplo, mi mujer me dice, tengo mucho frío, le digo, no. Frío el que pasé yo en Siria, eso es frío. Sí, me dice, claro, es que contigo no se puede competir. Digo, así es. Desde luego. Claro. Oye, Pampliega, pero cuando uno está secuestrado, estoy pensando en los periodistas que puedan estarlo, si no ahora, dentro de 2 meses, de 3. Estoy pensando en los israelíes que están secuestrados y que están en los túneles de Gaza. Un secuestro igual. Sí. ¿Qué relación tenéis con los secuestradores o qué relación tenías tú con los secuestradores? Porque ellos os daban de comer, os daban de cenar. No sé si teníais relación con ellos, podíais hablar de alguna manera, si teníais noticias del exterior. No, noticias del exterior nosotros no teníamos. O si teníamos era con mucho tiempo de retraso. Por ejemplo, a mí sí que me contaron que habían atacado Estado Islámico Bataclan. Pero claro, esto me lo contaron como en marzo y creo que fue en enero. O sea, fíjate la diferencia
de tiempo. Me dijeron que el Madrid iba a jugar semifinales de la Champions contra el City, creo que era de Guardiola en ese momento. O ¿Pero te sea, lo decía quién? los secuestradores. ¿Te contaron lo del Bataclan los Sí, secuestradores? porque en ese momento ellos querían que yo me convirtiese en Islam, ¿no? Ujú. Claro, como les pedí algo para leer y me... Eso te iba a preguntar también. Vamos a ver, en orden. En orden, en En orden. orden. En relación con los secuestradores. Como mi secuestro fue muy largo y fuimos pasando por muchas manos, en determinados grupos sí que teníamos mucho trato. De hecho, eran personas normales que estábamos con ellos conviviendo en una casa y iban a cara descubierta. Nos preguntaban pues qué querían de desayunar, si nos traían de vez en cuando bollitos, nos hacían la comida, etcétera, etcétera. Y uno de ellos incluso se puso conmigo a jugar al ajedrez. Sí. Y entonces, claro, al final tienes trato, hablas mucho con ellos o intentas hablar, aunque ellos no hablan inglés, pero lo intentas, ellos también lo intentan y te vas enterando, pues, alguno de ellos, uno había perdido a su mujer y a sus 2 hijas en un bombardeo. El otro había perdido no sé cuántos hermanos y le habían cerrado la fábrica donde él trabajaba. El otro, su hermano mayor, había muerto, había cerrado la escuela cuando él tenía 15 años y acaba de tener una niña, tenía 19. Entonces, claro, dices, es que la vida jodió, o sea, la guerra jodió la vida de esta gente. O sea, que si hubiera sido todo normal, no estarían aquí. Estos. Hay una parte en la que de alguna manera te obligas casi a entender. Es que lo tienes que entender. O sea, quiero decir, a esta Sí, gente sí. lo entiendes. O sea, aunque sean religiosos, no son malas personas. O sea, en ningún momento ni nos amenazaron, ni nos golpearon, nada, absolutamente nada. Te dieron un papel para que tú escribieras, porque tú estuviste escribiendo durante todos los días de cautiverio. Esta gente no, nos compró un ajedrez. Os Y compraron un ajedrez, que era con el que a veces jugabais. Porque yo hice en otra casa con un papel, hice las casillas y luego con los envoltorios de los quesitos estos del caserío, pues hice las figuras. Cada que era un desastre, les dimos pena y nos compraron un ajedrez. Y nos preguntaban, ¿qué queréis? Pues si queréis para escribir, nos daban para escribir. O sea, era gente normal que entendía más o menos la situación de, oye, pues bastantes que estamos como estamos, pues vamos a tratar a los chavales bien, estos. Luego ya cambiamos. Y ya cuando cambias, llegas al profesional. Y el profesional abre la puerta y según abres la puerta te enchufa un guantazo. ¿Por qué? Porque puede. ¿Por qué? Porque tiene una posición de poder. Ese, que nunca intercambié ninguna palabra con él, pues me trataba como si fuera su perro. Cuando entre por la puerta, te tienes que poner una especie de pasamontañas, mirar a la puerta. O sea, estar mirando a la puerta, pues a la pared. Algo así. Y te levantas y sales de la habitación y te doy la mano y te voy hasta a llevar al baño y estás 5 minutos y después de 5 minutos toco la puerta y te doy la vuelta así y un día y otro y además ya para dibujar aquel perro, el comedero donde comía no era un plato, era un comedero de perro. Entonces llegó un momento que yo ya estaba hasta arriba de ellos y les escribí en la pared y luego lo pegué: Ana Leisa Kalp, que en árabe significa no soy vuestro perro. Bueno, no veas aquello, o sea, aquello era una ofensa. Dice, si te tratamos bien, digo, hombre, o sea, que yo debo pesar 120 kilos y me estáis dejando en 50, majo, o sea, bien, no me estáis tratando. O sea, Cuando tenías que imaginar otra vida mejor, ¿en qué pensabas? ¿Pensabas en un concierto? O sea, cuando tu mente tenía que evadirse, porque fueron 10 no. meses, es mucho tiempo. ¿Pensabas en abrazar a tu madre? ¿Pensabas en la playa y tu abuela? ¿En qué pensabas? ¿En qué pensaba? Yo es que me he pasado tanto tiempo llorando en el suelo, Mara. No pensaba en nada. Yo recuerdo que cuando me traían el desayuno, sobre todo lo hacía por la mañana, el desayuno, me ponía a rezar. Más que rezar era hablar con Dios, ¿vale? Porque allí te das cuenta de, bueno, soy una oveja negra pero por si acaso hay alguien y me escucha, Voy a rezar. voy a rezar. Y me ponía a hablar con él. Por favor, si alguien me va a matar, pues yo qué sé, ayúdame a sobre todo eso. Ayúdame a sobrellevarlo. Sobre todo si me van a matar. Ese era mi mayor miedo. Que no me duela. Que no me duela. Claro, piensas como son. Los has visto. A uno de tus mejores amigos, a James Foley, le han cortado la cabeza. Entonces sabes que está esa posibilidad. Y sabes que existe. Yo decía que no me duela. Que sea rápido, que no me duela. Esa.
Y luego también le pedía por mi familia, por mis padres, por mis hermanos, que los cuidase. Pampliega, la liberación, Mm. ¿cómo la recuerdas? ¿Tenías rumores? ¿Sabías que os iban a liberar? No. ¿Cómo fue? El secuestro es muy psicológico, ¿vale? Todo es muy psicológico en los secuestros. Y también lo es la liberación. Yo sabía que estaba ocurriendo algo porque los días previos ellos tenían como mucho trajín. ¿Vale? Entraban, me daban ropa para que me probase, volvían a salir. O sea, yo sabía que me iban a mover. ¿Estabas aislado en ese momento Sí, de estaba tus aislado. otros Sí, compañeros? de ¿no? los Sí. 299, 202, 203 estuve Estuviste solo, en una sí. celda. Entonces, los días previos había mucho trajín. Entonces, yo ya sabía que pasaba algo y yo pensaba que me iban a mover a otra, porque me movieron pues 3 o 4 veces. Entonces, el día que me liberaron, el 6 de mayo, ellos entraron por la mañana. Me llevaron a que me bañara, me dieron ropa nueva y entraron 2 de ellos conmigo a la habitación vestidos con el pasamontañas completamente de negro y en la frente tenían un logotipo del Estado Islámico. Claro, yo sé cuáles son las banderas de unos y otros. Entonces dices, madre mía. Y uno de ellos dice en inglés, don't forget us, no nos olvides. Me ponen los grilletes, me tapan y me sacan al exterior y me meten en una furgoneta. Se pone uno al lado mío, a la derecha, y me mete la cabeza entre las rodillas. Y yo iba repitiendo todo el rato, que sea rápido, que no me duela, que sea rápido, que no me duela. Porque yo pensaba que nos iban a matar. Claro, si no, que tiene Claro. el logotipo en la frente, ¿qué sentido? No os olvidéis ¿Qué- del Estado Islámico. ¿Qué sentido tiene, no? Y entonces, en un momento dado, la furgoneta deja lo que es el pavimento, la carretera normal, y coge un camino de estos tipos de cabras y dices, ¡buah! Ya está, ya estamos. Se para. Bajan los secuestradores, abren la puerta de atrás, baja el que yo tenía al lado, me coge y salimos al exterior, ¿no? Me pega el fogonazo de la luz, caminamos unos metros y me quita la capucha. Tenía, no sé, 25 o 30 hombres armados hasta los dientes por allí furulando y dices, madre de Dios, la que se van a formar aquí. Y viene un señor completamente de blanco con un barbote gigantesco y un puñal al pecho. Y dice, ¿eres Antonio? Digo, aquí. Dice, tus amigos. Y miro y estaban efectivamente mis 2 amigos arrodillados. Hacía 7 meses que no los veía, ¿eh? Y me llegaron a decir que estaban muertos. Entonces aquí las opciones son, o nos matan, o nos intercambian, o nos liberan. Nos estaban liberando. Nos quitaron los grilletes a los 3. Nos señalaron dónde estaba Turquía, pues no sé, estaría a kilómetro y medio. Y nosotros, pues vamos caminando para adelante. Claro, yo decía, nos van a ametrallar seguro, pero tampoco tiene sentido. Es más fácil que nos hagan un vídeo o algo, ¿no? No, nos estaban liberando. Claro, ahora llegas a Turquía con la pinta de yihadistas que teníamos y el soldado allí turco con la ametralladora dice, ¿y estos pringaos? ¿Quiénes son? Exactamente, ¿quiénes son? Pues teníamos pinta de yihadistas. Nos acercamos a la valla, nos levantamos las camisas para que viera que no llevábamos explosivos, el tipo no hablaba inglés, nosotros no hablábamos turco, bueno, aquello era... Y nos dice, esperar aquí, en Siria. Y entonces llamó a un capitán que sí que hablaba medio inglés y ya le explicamos de qué iba la movida. Y claro, obviamente, flipa en colores, yo también fliparía en su lugar, yo también fliparía, o sea, de ¿dónde habéis estado? Pampliega, ¿cuántas veces has pensado en el no me olvides? No me olvidéis. Todos los días de mi vida. Es que no puedes olvidarlos. Aunque ya te haya dicho que no pienso en el secuestro y esto, pero es que no puedes olvidarlos. Porque además me han dado una segunda oportunidad. Y si hoy Antonio Pampliega es reconocido, compañero reconocido, etcétera, etcétera, es porque esa gente no me cortó la cabeza. Y porque yo luego he podido contar mi historia, etcétera, etcétera. Si yo hoy estoy casado y tengo una niña, es gracias al secuestro.
porque mi mujer leyó el libro, nos conocimos y tenemos hoy una niña. O sea, es que gracias a ellos, fíjate, ¿eh? Gracias a ellos, a lo que me hicieron, mi vida en estos últimos 7, 8 años, tengo muchas cosas que agradecerles. Lo que es la vida, ¿eh? Síndrome de Estocolmo, llámalo tú como quieras, pero vamos. Por ejemplo, el que me pegaba cada día un guantazo, porque entraba y me soltaba un guantazo, yo pensaba para mí, digo, no saldrás por ahí, te caerá una bomba y te convertirás en kebab, cabrón. No pensaba todos los días. Y luego, pensaba para mí mismo, digo, este tipo, aunque sea mala persona, digo, tendrá su familia, su mujer, sus hijos. Hostia, le estoy deseando la muerte. Y luego me sentía yo mal, digo, joder, me pega a él y me siento yo mal, ¿sabes? Es que es absurdo, o sea, es absurdo. Pampliega, es verdad que cuando pudiste hablar con tu madre, Buah. la veías perdón todo el rato. Lo siento, mamá, lo siento. Lo contó tu madre luego a Reporteros Sin Fronteras. Sí. Y yo creo que no le dije nada. Aparte de mamá, porque claro, al llamar desde Turquía, pues las líneas se cortaban o llegaba tarde con retardo, ¿no? Y entonces yo le decía, mamá. Y claro, hasta que llega ahí y empieza ella a decir, hijo, hijo. Y yo decía, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Todo el rato lo siento. Es que muchas veces, perdona que te corte, Sí. muchas veces los corresponsales de guerra no somos conscientes de lo egoístas que somos. Pensamos en nosotros, en los premios que nos van a dar, en los sitios a los que hemos estado, a los que has enumerado. Pero yo no he pensado ni en mis hermanos y obviamente no he pensado en mis padres. Me daban igual. Y me dio igual después de volver del secuestro. Antonio, después de pasar 10 meses secuestrado, en Navidad, ¿dónde se fue? A Irak. ¿Y dónde pasó la Navidad? En Irak. Porque soy un egoísta. Porque pensaba en mí y en mi profesión. Y jamás pensaba en mi familia. ¿No crees que si los corresponsales o en zonas de conflicto pensarais en la familia, no habría corresponsales que contaran lo que está pasando? Que de alguna manera yo sé que tiene que ser muy frustrante volver de una guerra y ver que la guerra continúa, que todos esos lugares donde has estado siguen siendo lugares de conflicto. Pero también es cierto que se presiona cuando la opinión pública sabe lo que está pasando, o intentamos, entre comillas, ¿no?, presionar a la comunidad internacional para que haga algo, que luego se moverán Sí. por otros intereses, que ojalá lo que contarais hiciera que la comunidad internacional moviera un dedo, pero que ya estamos viendo que tiene que ser muy frustrante. Esa Si se pensara en la familia, no existiría. es, Miles de profesiones no existirían. esa es la parte, digamos, eso es lo que debería ser, ¿vale? Si pensamos en la familia, pues no iríamos, no. No haríamos nada. Claro, cuando tú llegas a este mundo, ¿vale? A este lado del muro, que me gusta a mí decir, y ves lo aburrido que es la vida aquí, y dices, aquí no quiero estar. Y volvemos somos junkies de esto. Porque cruzar de punto A a punto B, sabes que hay un francotirador y que te va a disparar seguro. Y te dispara. Y eso es un chute de adrenalina. Cuando caen las bombas, que te tienes que meter en un refugio, que cruzar de lado a lado, a lo mejor tienes que atravesar todos los edificios mientras te están disparando. Eso es lo que nos lleva a hacer esto muchas veces. Hay momentos para los sirios, los afganos, tienen que tener su momento, pero nosotros no tenemos que olvidar que somos ciudadanos de esta parte del muro y que nuestra familia también merece un respeto. No, nosotros siempre anteponemos la otra parte. Y eso no puede ser. Tiene que haber una especie de equilibrio. O debería haber una especie de equilibrio. Porque si no, ¿qué pasa? Pues al final nos volvemos unos yonkis y que tenemos un estrés postraumático de caballo. Y cuando no quieres ver, pues ya te ha comido entero. Luego, Pampliega, tú estuviste ingresada a una clínica, estuviste cuidando tu salud mental porque No, estaba ¿qué va? totalmente deteriorada. ¿Qué ¿Cómo va? fue? Yo estuve en una clínica porque yo creo que nunca lo he contado. El mismo día que llegamos, que fue el 8 de mayo, yo estaba en mi casa y a mí me dio un ataque de epilepsia en la cocina. Debido a todos los golpes que a mí me dieron. Y a todo el maltrato que yo sufrí
durante esos, sobre todo los últimos 7 meses. Entonces, mi cuerpo, según me dijeron los especialistas del Hospital de la Princesa de Madrid, es que, digamos que reseteó mi cerebro punto por punto, porque ya entendía el cuerpo que estaba en una situación de calma, de tranquilidad, y digamos que liberó toda la tensión. O sea, me lo explicaban ahí y digo, o sea, es increíble lo que puede ser el cuerpo humano. He aguantado 10 meses y de que, repente te derrumbas cuando llegas. Y me dijeron que si hubiese durado más el secuestro hubiese aguantado igual, ¿eh? Y después me hubiese pegado el bombazo. Pero yo nunca me he cuidado de la salud mental. Jamás. Ha sido ahora. Ahora me la estoy cuidando. Ahora porque mi mujer, que trabaja en el hospital de Antequera, me dijo, ya está bien. Tenemos una niña pequeña y nuestra niña pequeña merece respeto. No puede haber en casa gritos, no puede haber en casa situaciones que una niña ahora ya no tiene 3 años, una niña de 3 años tenga que vivir aquello, porque tú no has sabido cuidarte. Y es verdad, yo no he sabido cuidarme. No he sabido cuidarme porque por muchos bailecitos que dé la reina, en este país nunca se ha prestado atención a la salud mental, y menos de los corresponsales de guerra, y menos de personas que hemos estado secuestradas y sufriendo malos tratos. Nadie puso atención a nuestros casos, ni desde Reporteros Sin Fronteras, ni desde, pues no sé, instituciones médicas. Y ahora estoy intentando volver a ser persona y volver a intentar convivir con mi gente y mi familia, que también se lo merecen. Y ahora ellos son los más importantes. Las guerras están en un segundo plano. ¿Volveré? Primero es mi familia. Cuando pueda estar con ellos, intentaré volver a una guerra. Y si no, no pasa nada. Ya lo he hecho. Tengo 41 años. Pero primero es mi hija. Ahora primero es mi hija. Ella merece un respeto. Tienes aquí un libro, El Quinto Nombre. El otro día estuviste charlando mucho rato de él en La Ventana con Francino. Es curioso que vas a contar una guerra, que hayas contado una guerra que no has vivido. Increíble, ¿eh? Increíble, la Guerra Civil Española. Sí. La que más cerca te toca y la única que no has vivido. Y la que jamás pensé que iba a contar. Que eso es lo más curioso. Claro, yo me voy muy lejos a contar muchas guerras, pero dices, pues la Guerra Española ya la ha contado todo el mundo, ¿no? ¿Para qué voy a hacer yo otra vez otro libro? Pues sí, pues ahí lo tienes. Así son las cosas. Y me toca de cerca, como bien dices. Muy de cerca. Bueno, se nos ha ido casi todo el tiempo de este faro con esta conversación. Te voy a pedir que nos vayamos a un faro. Vale. ¿Con quién te gustaría estar? Con mi mujer y mi hija. ¿Y qué música estaría sonando? A mi mujer le gusta mucho Coldplay, a mí también. Sí, así que cualquiera. Viva la vida, si ¿Viva quieres. la vida? Yo creo que sí. Yo creo que es un final bonito. Además, en el faro de Málaga, ella es malagueña, las dos son malagueñas, y yo creo que ver el Mediterráneo desde ese faro, yo creo que es necesario para vivir la vida. Bueno. Gracias. A ti. Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep.